simple vista, el título que refleja el tema de este video puede parecer confuso, incluso un poco irónico. Sin embargo, esto representa fielmente la condición en la que se encuentra la espiritualidad hoy en día. Siendo claros y concisos, sí, esto es cierto. Existen, por así decirlo, dos proyecciones de Dios en esta misma realidad, la cual es necesario e indispensable que aprendamos a identificar correctamente. Pero primero que todo, ¿de dónde sale esta definición de Dios imaginario y Dios real? Todo parte desde la propia visión y experiencia de los hechos acontecidos, ya sea en nosotros mismos o en un mundo en general. Y es que hemos visto las obras espirituales desde distintos aspectos. Sin embargo, el más llamativo han sido las obras que son presenciales, las cuales consideramos como reales, pues somos partícipes, beneficiarios o por lo menos espectadores de la misma. Aún así, nos hemos acostumbrado a ver un gran desequilibrio en esto mismo, y es que no en todas las obras espirituales se ven resultados. A veces sí, otras veces no. A veces quizá vemos fieles representantes, otras veces los que hablan de la espiritualidad se contradicen totalmente con sus propias actitudes y acciones. Todo esto nos deja un vacío y crea una pequeña desconfianza en sí mismo, ya que nos lleva a la interrogante ¿de verdad que existe una posibilidad rotunda de transformar las debilidades humanas y trascender nuestra realidad estancada a una más amplia, infinita y llena de poder? ¿O acaso tendremos que pasarnos la vida entera probando diversas técnicas espirituales que a veces funcionan y otras veces no, o que en muchos casos dan efectos como si fuesen placebos, por un tiempo determinado y finalmente se regresa al estado de pasividad humano? Ahora vamos a comprender el significado de estos dos términos, para así hallar una mejor claridad. En este caso, aunque parezca bastante paradójico, lo que se conoce por Dios, basándonos en su naturaleza, sería algo invisible. Sin embargo, no es lo mismo invisible a imaginario. Y aquí es donde comprendemos que el Dios imaginario es todo concepto, creencia, percepción, relación que se tiene sobre Dios, aún así sin llegar a tener una verdadera coinonía con Él. Es decir, toda persona que cree en Dios o en la fuerza superior que considere Dios y no es copartícipe de su misma naturaleza, revela que la existencia de ese Dios es sostenida, no por una fe, sino por una proyección psíquica que es manifestada como creencia, dogma, doctrina y todo lo que sea relacionado. La proyección psíquica hace que el ser humano crea en un Dios sin realmente conocer su verdadera naturaleza y manifestación en sí mismo. Un ejemplo sencillo de esto sería el siguiente. Generalmente, el Dios en el que muchos se basan, o por lo menos la gran mayoría, es un Dios de amor, una regla fundamental en la espiritualidad. Sin embargo, aunque todos creen o dicen saberlo, ninguno es capaz de manifestar el logro tal cual se precisa. Siempre el ser humano quedándose atrás y dependiendo solo de esperanzas de seguir intentándolo. Así sucesivamente hasta que llega el día de su muerte y realmente nunca lo logra. ¿Acaso alguna vez te has preguntado por qué si por ejemplo una persona lleva 20 años en una religión cristiana, por ejemplo, o cualquier otra creencia, aún así sigue sufriendo de las debilidades del ego inferior? ¿Igual o peor que una persona que no pertenece al mismo credo? ¿En qué se diferencian en realidad?
que uno simplemente cree y el otro no? Como puedes notarlo, si no hay manifestación real de la transformación en sí mismo del ser humano, correspondiente a su supuesta fe, espiritualidad o Dios, entonces, ¿qué clase de Dios es este? Lo comprendemos. Sería un Dios imaginario, puesto que la esperanza del creyente se desarrolla en un aspecto de hipocresía, creyendo en una esencia superior, pero sin en realidad tener el conocimiento y voluntad verdaderos para hacer manifiesto su enseñanza. Y es que, curiosamente, por lo menos, generalizando un poco, nos damos cuenta que Dios siempre ha querido que todos sean como Él, pues su propósito es compartir de su propia divinidad, para que todos gocen de su misma esencia. Como podemos apreciar entonces, podemos comprender que el Dios imaginario hace alusión a toda aquella creencia en realidades superiores sin llegar a ser partícipes de éstas en forma profunda. En su mayoría podríamos decir que la mayor población del mundo simplemente cree en algo porque sí, cree en algo sin llegar a comprenderlo en realidad, y peor aún, creen en algo sin poder llegar a manifestar la plenitud del Dios en el que cree. Esto desencadena a lo que le llamo la carrera sin fin, donde el ser humano se la pasa casi toda su vida persiguiendo la perfección, la superioridad, el despertar de conciencia, la iluminación, etc. Sin embargo, pasan décadas de su vida y sigue padeciendo las limitaciones del ego inferior. Creer en una conciencia superior, pero permanecer toda la vida actuando, pensando y sintiendo como mortal, solo nos muestra que observamos a Dios desde la distancia. Aún no se ha decidido el ser humano a compenetrarse con su esencia y sin temor decir, yo soy. Una vez se ha comprendido al Dios imaginario, se nos hará mucho más sencillo comprender al Dios real, ya que éste vendría siendo totalmente lo opuesto al Dios imaginario. Y es que cuando se inicia el proceso del despertar de conciencia, la única forma de saber si estamos haciéndolo correctamente será la evolución y transformación veraz que tengamos en el transcurso de nuestro camino. Si paulatinamente logramos hacer una transmutación de nuestras bajas frecuencias, adquiriendo así una nueva postura energética, mental, emocional, física y entre otras, estaremos seguros de que vamos avanzando en realidad. Porque la lógica del Dios real es que nos hacemos uno con Él, no como en el caso del Dios imaginario, que solo es observado desde la distancia. Por lo tanto, no es necesario creer en el Dios real, puesto que éste ya es, sino que el trabajo está en conocerlo, comprenderlo y finalmente accionar lo que he conocido de Él en mí. El Dios real es aquel que de verdad tiene el poder de transformarme. No es aquel que quiere ser adorado con ritos o rezos, sino que es alabado cuando cada ser humano elige y transita los caminos de la iluminación. El Dios real no quiere que seas adoctrinado y dogmático, sino que seas superior y libre, de mente inconquistable. El Dios real no estima que escuche sus enseñanzas, Él valora a aquel que las pone en práctica. El Dios real es uno con el ser humano, por lo tanto, ser como Él es ser lo que yo soy.